trabajar con el trastorno del espectro autista. Mi nombre es Juan Carlos Ocampo, soy psiquiatra de niños adolescentes en el Hospital Guillermo Almena de Irigoyen y actualmente también tengo el cargo de presidente de la Asociación Psiquiátrica Peruana. Muy bien, vamos a iniciar. Ok, vamos a hablar un poquito de la historia, luego vamos a hablar un poquito de la comorbilidad, un poquito de cómo es el tratamiento y finalmente hacia dónde vamos. Ok, yo quiero que ustedes partamos de la idea inicial que el autismo que conocemos actualmente en pleno 2026 no siempre fue comprendido de la misma manera. Incluso antiguamente fue comprendido dentro de los trastornos psicóticos infantiles. La primera descripción que se tiene como trastorno del espectro autista se la vamos a ver a Grunja Zukadeva. Ella es una médico que nace en la ciudad de Kiev, que actualmente es la capital de Ucrania, pero que en ese momento pertenecía a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y trabajó en Moscú también y a través de sus observaciones pudo de alguna manera ser la primera mujer y primer científico en general que va a hacer una publicación en relación al trastorno del espectro autista, describiendo las características clínicas. Eso en 1926. Es importante conceptualizar. En 1943, Leo Kanner, un psiquiatra infantil muy importante en, en los Estados Unidos. También va a hacer una descripción sobre la clínica del trastorno del espectro autista. Leo Kanner nace en Austria, igual que Hans Asperger, pero en ese momento nació en algo que fue también actualmente un oblast de lo que en ese momento, o actualmente, perdón, es Ucrania, ¿no? Entonces podemos ver esa descendencia eslava que tenemos en estos autores, tanto Leo Kanner como Grunja Sukadeva. Casi al mismo tiempo, Hans Asperger hace la publicación en su tesis doctoral también en relación al trastorno del espectro autista, describiendo lo que vendría a ser el autismo que posteriormente se llamó síndrome de Asperger. Y recién en 1980 esta denominación aparece en el DSM-3 como autismo infantil. En 1987 ya aparece el trastorno autista. En el DSM-4 aparece el trastorno del espectro autista dentro de los trastornos generalizados del desarrollo. Y en el 2000 este se categoriza en trastorno autístico desintegrativo de la infancia, síndrome de Rett, que posteriormente sale de este grupo al ya tener una etiología demostrable. Luego está el síndrome de Asperger, entre otros. En el año 2003 el DSM-5 ya habla del trastorno del espectro autista, que es como se conoce, y habla de los niveles de apoyo uno, 2 y 3 dependiendo del grado de asistencia que requieran. Sin embargo, nosotros utilizamos el CIE 10 y el CIE 10, al igual que el DSM-4 texto revisado, tiene una mirada categorial y es actualmente con la cual trabajamos en los establecimientos públicos como los de la Seguridad Social, el Ministerio de Salud. Lo cierto es Recording in progress. que toda esta mirada nos lleva a identificar que lo que principalmente se afecta son las dificultades en la interacción sociocomunicacional y se observan conductas de patrones repetitivos que vamos a analizar posteriormente, lo más o menos para que ustedes puedan tener la imagen. Este es Leo Kanner, Hans Asperger, ahí lo observan, gruñe su cadera acá abajito. Y esta es otra autora muy importante que es Lorna Wing, una médica inglesa que también va a traer y acuñar el término del trastorno del espectro autista. Ella tuvo un familiar con autismo. Y finalmente la psicóloga Uta Frith, que aporta mucho en el desarrollo cognitivo en el autismo. Perdón, acá vemos a Lorna Wing, donde nos habla de de la teoría de Lorna Wing, de lo que observamos, ¿no? Alteración en la socialización, alteración en el lenguaje y comunicación y conducta inflexible, comportamientos muy repetitivos. Y más o menos esta representación piramidal tiene que ver con el nivel de eh,
importancia en la presentación de los síntomas, ¿no? El autismo de por sí, que en su etimología dice uno mismo, pero tiene que ver con este término que acuña Breuer con mucho tiempo de anterioridad para referirse a la esquizofrenia, pero que posteriormente es comprendido por estas alteraciones que nosotros observamos en estos niños. La principal característica es la alteración en la reciprocidad social. Entonces, cuando nosotros observamos una alteración en la comunicación, interacción social, vemos patrones restrictivos y repetitivos de comportamiento, intereses o actividades restringidas. Estos síntomas siempre tenemos que ver que han aparecido desde tempranas etapas de la vida y causan un gran deterioro. Estamos hablando del trastorno del espectro autista. Y miren, esta es la mirada que hemos tenido en el DSM-4. Acá en el DSM, actualmente los Estados Unidos utilizan el DSM-5. Para investigación se utiliza más el DSM-5. En Perú, nosotros trabajamos más con él. Miren, acá está, este DSM-4 va a ser como licuado y se transforma solamente en el trastorno del espectro autista, ¿no? Esto ocurrió. Recuerden que este manual de clasificación DSM-5, nosotros en Perú más lo utilizamos como referencia para conocerlo o para realizar investigación, pero el que se aplica en el Perú es el CIE-10. Ni siquiera el CIE-11, que es el que actualmente es el más actual, todavía no ha sido introducido en Perú. Y esta mirada del autismo como espectro quizás nos saca de la mirada de que el autismo puede ser leve o grave, con una mirada quizás lineal, a una mirada más dimensional, multidimensional, ¿no? Donde pueden estar afectadas diversas áreas en la persona en diverso grado de profundidad. Y el autismo es eso, ¿no? Es una presentación muy variada y heterogénea que en algunos casos la familia puede tener recursos para apoyarlos y compensar un poco las dificultades, y en otros no, y por simples que sean pueden terminar siendo graves si es que no hay el apoyo adecuado. Miren, presten mucha atención en esta jovencita. Muy bien, este es Leo Kanner, va a ser una descripción similar a la que estamos viendo. Se trata de una joven aproximadamente de 11 años que está en un consultorio. En este consultorio se balancea de manera repetitiva, como estamos viendo. Miren cómo se balancea. Esto es un movimiento estereotipado y muestra mucho interés por este cordón, que en verdad es una cinta para medir. ¿Y por qué? Porque ella, si se dan cuenta, no usa zapatos. ¿Por qué no usa zapatos? Porque tiene un interés tan profundo y restringido en los cordones que no puede dejar de llamarle la atención. Entonces le causa mucha necesidad de estar jugando con ellos. Incluso los padres toman como estrategia usar pegatinas. Y ese movimiento de balanceo que están viendo, ¿no? En toda la consulta ella no habló y ahí podemos ver las alteraciones en el lenguaje. ¿Qué haría que una niña de 11 años, miren, 11 años, ya en plena pubertad, esté sentada en el centro de un consultorio? Bueno, lo único que ha pasado es que esta jovencita tiene también trastorno del desarrollo intelectual, dificultades intelectuales, que es una comorbilidad frecuente en el autismo. Este es un autismo infantil clásico. Digamos, desde la mirada de Leo Kanner es el típico autismo infantil que vamos a ver las alteraciones, pero el autismo es un espectro y se puede presentar en diversos matices. A ver, veamos otro. Este es otro niño, ¿ya? Este es otro niño que también tiene autismo, pero este sí tiene la capacidad desarrollada en el habla. Dice, quiero jugar con la plastilina, quiero jugar con la plastilina, mostrando mucho interés por la plastilina. Y tiene una forma de hablar particular que es una alteración en el lenguaje a nivel prosódico, y también suele tener alteración en el lenguaje a nivel pragmático, que tiene que ver con el entendimiento en recuerdo al contexto, circunstancias, lo que hace y se traduce clínicamente que tenga dificultades para entender el doble sentido, las metáforas, o tenga mucha literalidad, típico en el autismo, sobre todo en el que miraba Hans Asperger. Es puesto que esto se llama todavía síndrome de Asperger, pero cuando ya vayamos paulatinamente trasladándonos al CIE-11, se llamará solamente trastorno del espectro autista, probablemente nivel.
Entonces, miren las características, acá no me detengo. Otro jovencito con autismo. Día Mundial del Autismo, 2 de abril. La madre comenta, así podría estar todo el día. ¿Qué está haciendo? Cuando con bloques y con sus manitos, ¿no? Todo el día, imagínense ese interés por los bloques. Y los puede afilar, los puede volver en columna. Bueno, es otra forma de presentación del trastorno del espectro autista. Qué interesante, ¿no? Seguimos. Entonces, en este tiempo ha habido pues cambios, ¿no? Hemos pasado de tener una mirada muy categorial del autismo a tener una mirada en espectro. Y eso hace que la definición estrecha que teníamos se vuelva un poco más amplia, que deje de ser algo relativamente solamente común en varones, también en mujeres, no es algo solamente de la infancia, es a lo largo de toda la vida. Y generalmente viene complejo con comorbilidades, ¿no? Miren, un joven con autismo que muestra un interés muy restringido en dibujar. Él tiene una memoria visual. Te dibuja con un solo golpe de vista una ciudad, con todos los detalles que puede presenciar su vista. Miren el dibujo y el nivel de detalle. Y si uno lo compara con un mapa, pues es increíble por el nivel de, de capacidad, ¿no? En el detalle que tiene. 18 de febrero, el Día Internacional del Asperger. Acá tenemos las primeras dificultades. El autismo debería diagnosticarse tempranamente. Generalmente se recomienda que sea antes de los 2 años. Sin embargo, eso no es real, ¿no? El autismo se diagnostica en países avanzados más o menos a los 72, 60 meses, lo que nos habla que llegamos tarde. ¿Por qué? Porque el niño ya tiene 5 años. Y con 5 años ya hemos perdido mucho tiempo para ayudarlo en el tema del lenguaje, en el tema de la socialización. Probablemente hasta la educación ha sido alterada. Entonces ese es el reto. El reto es un diagnóstico temprano en el cual tenemos que participar todos. Y ahí ustedes están observando síntomas o manifestaciones o señales de alarma de lo que es el autismo, ¿no? Estos jovencitos eh, suelen tener como, pareciese que tuviesen la mirada fija. La mirada fija en el sentido que suelen mirar como al vacío, pareciese que no responden al llamado de su nombre, o que no te miran, no hacen contacto visual, ¿no? Suele tener un contacto visual breve, suele incluso reírse de cosas no importantes o triviales, o tener sonrisa congelada. Algunos son muy hiperactivos, otros hiporreactivos. O sea, hay una eh, diferencia, ¿no? En la forma en la cual se presenta. Luego hay el tema del silencio, del balbuceo que suelen presentar. Son muchas señales de alarma, ¿no? Que yo quiero que ustedes las tengan, ¿no? No solamente la alteración del lenguaje, por ejemplo, cuando ustedes vayan al SEDUN, que es lo importante, y vean que un niño tarda en tener la primera palabra alterada, y esto ocurre por encima del año 2 meses, año 6 meses, y no habla todavía, probablemente esté frente a un niño que pudiese tener autismo, ¿no? Entonces, la alteración del lenguaje puede en algunos casos ser un signo de alarma que nos haga pensar, pero también esto que no hacen contacto visual, esto que organizan sus huetitos en fila, esto que suelen llevar a los padres para jugar con sus manos, venga, que son muchas características. ¿Cómo me van a hacer el diagnóstico? El diagnóstico con una adecuada historia clínica. El diagnóstico no se hace por escalas, ¿ah? No van a pensar que el diagnóstico se hace, le voy a aplicar una escala, no, no, no. Es una historia clínica. Clínica me refiero a que tiene que evaluar no solamente la historia, la anamnesis, antecedentes familiares, escolares, de crecimiento y desarrollo, sino también una evaluación física, porque ellos también tienen, como vamos a ver más adelante, alteraciones genéticas
Luego tenemos que ver el examen físico para los auxiliares. También los instrumentos tienen su uso como apoyo. Todo eso va a ser una evaluación integral. Bien el cuadro clínico, ¿no? Indica necesidades llevando las manos de otros, ríe sin motivo, llanto, pataleta, tristeza sin causa aparente, parece sordo cuando lo llaman por su nombre, no hace contacto visual, no tiene lenguaje y si lo tiene presenta alteraciones, dificulta para relacionarse con otras personas, se muestra muy hiperactivo o muy pasivo, suele tener apego inusual a objetos, suele tener conductas motoras repetitivas, el famoso flapping o aleteo, ¿no? Pero también, como han visto en la niña, tiene balanceo. También puede tener eh, movimiento de los deditos, aparentemente insensibilidad al dolor, no siente temor ante los peligros, resistencia a los cambios. Claro, si un niño con autismo tú le dices, o tú le llevas a otra actividad rápidamente, sin previo aviso, pues se van a gritar, ¿no? Miren, esta es la consulta, esta ya es la vida real. Y en la vida real es un paciente que entra a la consulta, pero no muestra interés por el evaluador, no nos da bola. Y se pone a ver a través de las ventanas la calle. Y cuando uno observa bien, no está observando los autos ni la gente pasar, está observando las cuadrículas de la ventana. Interesante, ¿no? Y este jovencito muestra más interés por los juguetes que por las personas. Miren, acá tenemos una niña que también tiene autismo, que organiza sus juguetitos en filas, todas las sillitas del consultorio en filas. ¿Por qué? Porque estas son características de los niños, se llama juego estereotipado, ¿no? Este es otro joven que comienza a girar y girar en el salón. También es otra conducta estereotipada, que es caminar en círculos o girar sobre el suelo. Tienen alteración en la sensibilidad, porque hay alteraciones sensoriales. Esta niña le molesta el ruido del claxon o que llegan otros niños y se tapa los oídos y no puede soportarlo, ¿no? Y aparte tiene sus conductas estereotipadas al organizar sus sillitas. Pero también hay hipersensibilidad en las etiquetas de la ropa, como están observando acá en estos niños. Suelen tener hiposensibilidad al dolor, por ejemplo, se golpean y parece que no les doliese. Este niño se saca los pellejitos y hasta las uñas y no hay quejas, ¿no? Entonces tiene hiposensibilidad al dolor. Suelen tener intereses restringidos. Acá estamos viendo muchos intereses por los dinosaurios, pero los temas pueden variar. Pueden ser los números, pueden ser las marcas de televisor, de canales, ahí están observando que pone HBO, Netflix, etcétera. Muestra mucho interés. Esto es muy frecuente. La revisión sistemática con metaanálisis más reciente sugiere una prevalencia agrupada global del TEA del 0,72 por cada 10.000. Entonces estamos muy frecuentes. Ha crecido la prevalencia de incidencia en el sentido de que ahora lo observamos más. Los diagnósticos se realizan, si bien en cantidad sigue siendo más frecuente en niños, preferentemente varones, pero hemos logrado diagnosticar cada vez mejor a las mujeres y a las personas adultas, y eso es algo que ha crecido, ¿no? Lamentablemente, esto no tiene correlato con el reconocimiento que hay en los temas de CONADIS, porque hay muchos niños con autismo, pero que no tiene certificación, ¿no? Y eso es un mapa, ¿no? Generalmente se certifican de manera simétrica, más en Lima. Antes ni se certificaba y tenemos provincias donde no hay certificadores que se encarguen de eso. Por ejemplo, en Perú el CONAIS reporta que en el año 2001 habían 4 personas dentro del espectro autista inscritas. Y en el año 2015, 2.219, cifra que equivaldría al 0,7% de la población peruana en ese año, hasta el 31 de diciembre del 2022. Hay 14.142 personas registradas. El 78,4 fueron varones y el 52,3 reside en la ciudad de Lima. Todavía hay mucha inequidad, ¿no? Bueno, en psiquiatría de niños y adolescentes donde trabajo también hay un incremento, es la primera causa de atención. Se han identificado factores genéticos, cromosoma X frágil, factores genéticos en cromosoma 7, factores inmunitarios, factores bioquímicos, eh, pero ninguna ha logrado por sí sola demostrar la aparición del autismo.
Otro niño con autismo. Lo que sí es cierto que hay algunos factores de riesgo, como el uso de ácido valproico previo, durante la gestación. Son factores que aumentan la probabilidad. Y son gemelitos, ambos tienen autismo y ambos tienen interés por los dinosaurios. Otra vez dos gemelitos con autismo, entonces esto tiene una alta carga de heredabilidad, lo que no significa que solamente el factor biológico sea el único, ¿no? Entonces eso es muy importante. Síndromes genéticos. Todos, como le dije, no solamente se trata del autismo, porque el autismo de por sí, sino que el profesional necesita trabajar de manera integral. Por eso acá es importante el médico, porque el médico es el único profesional con capacidad de diagnosticar integralmente el autismo. Los psicólogos pueden reconocer con mucha dificultad, lo hacen mejor los que están familiarizados, pero el tema del autismo lo tiene que manejar el médico. ¿Por qué? Porque tiene las comorbilidades, la mayoría psiquiátricas, que las vamos a ver más adelante, pero también estas genéticas que se les puede pasar, ¿no? Y ahí vamos viendo algunas. Por ejemplo, esta es una niña con autismo, pero también tiene síndrome de Nuna, y ustedes pueden ver que ahí tiene cabellos rizados, frente amplia, tiene baja estatura, lo típico, ¿no? Que tiene esa barbilla pequeña o ese exceso de piel en el cuello. Características, acá tiene un niño con síndrome de Nuna, varoncito. Acá tiene un adolescente con síndrome de Locke, ¿no? Que tiene esa cara atrás bilateral y su madre, y la pueden ver. Acá tenemos un adolescente con autismo y Cornelia de Lange, con las cejas tupidas, la nariz corta, el labio superior fino, la punta nasal antevertida, etcétera, ¿no? Acá tenemos un adolescente con síndrome de Mobius, que también puede tener dificultad en la falta de expresión facial, la ausencia de movimientos oculares laterales y de parpadeo, problemas auditivos, disminución del tono muscular. Acá una niña con síndrome de Lennox-Gastaut que tiene parálisis cerebral infantil, también con autismo. Acá tenemos un niño con Prader-Willi, entonces también tiene esta frente estrecha, ¿no? Puente nasal estrecho, estrabismo, hipotonía. Entonces son muchas de las características. Acá tenemos un niño con autismo con pectus carinatum, pero también hay pectus excavatum, pueden tener cualquiera, ¿no? Pectus sencilla, perdón, también. Entonces ahí vemos que hay una alta comorbilidad. Otra de las características que tiene el autismo es que la mayoría, más del 70% de los niños con autismo pueden tener una comorbilidad y son innumerables, ¿no? Alteraciones intelectuales, problemas en el lenguaje, trastorno de déficit de atención y hiperactividad, ansiedad, constipación, alteración en el electrocardiograma, pueden tener problemas en el sueño, en fin, una serie de comorbilidades. Más niños con autismo, pero este, por ejemplo, tiene autismo y tiene déficit de atención. ¿Y por qué tiene déficit de atención? Porque miren todo lo que ha desorganizado, ¿no? Acá tenemos otro niño con autismo y también déficit de atención. Y acá tenemos un adolescente de 11 años, pero que tiene un trastorno del desarrollo intelectual y miren cómo se autolesiona, ¿no? Acá, por ejemplo, la hiposensibilidad juega en contra, porque se muerde y se genera estas cicatrices, miren. O se torna agresivo, si mira cómo golpea a la madre, ¿no? Entonces, es muy importante que ustedes tengan bien claro esto. Bien, nosotros trabajamos a muchos niveles. Uno es la enseñanza, hay que adecuarla. Suele utilizar rutinas y estrategias de trabajo, un sistema más estructurado, utilizar apoyo visual, uno de visual, ¿no? Más o menos para que vean cómo son los ambientes para que trabajamos con los niños con autismo. Y podemos lograr esto, ¿no? Que algunos de ellos gocen de independencia. Este es un ejemplo, ¿no? De una personas con autismo que trabajan en empresas, en este caso una pizzería, ¿no? Bueno, los fármacos siempre y cuando haya una comorbilidad que lo requiera. Y me voy a detener aquí para pasar a la siguiente. Conclusión, ¿no? El autismo.
Es un trastorno muy frecuente. La primera causa de atención en consultorio externo ha crecido mucho su, su prevalencia, pero tiene una alta comorbilidad, que es muy importante identificarla. Y sus características principales tienen que ver con las alteraciones en la reciprocidad social, esas conductas repetitivas que hemos visto principalmente, ¿no? Ahora vamos a ver otra más. Este es el déficit de atención o hiperactividad. A ver qué tenemos por acá. Bueno, el déficit de atención e hiperactividad es una condición también neuropsiquiátrica de etiología multifactorial y de inicio temprano en la infancia, caracterizado por no poner atención, presentar mucha hiperactividad y o impulsividad, que puede persistir hasta la edad adulta, impactando diferentes áreas como la académica, laboral y social. Ahí están observando que los núcleos de la clínica pasan por la atención, la hiperactividad y la impulsividad. Y la expresión clínica gira alrededor de eso. Por ejemplo, uno que tiene alteración en la atención tendrá dificultades para concentrarse, para organizarse, se distraerá fácilmente, parecerá que no escucha o que no acatan órdenes, tendrá un trabajo descuidado o evita o huye de tareas que exigen esfuerzo de concentración. En cambio, la hiperactividad, hay una actividad motor exagerada, no para, mueven las manos, son muy inquietos, mueven los pies, se balancean, se tocan. Y la impulsividad, no respetan normas, interrumpen las conversaciones, quieren imponer su presencia, tienen exceso de cóleras y agresividad. Es frecuente, más frecuente a nivel mundial, 5,29, más frecuente en varones. Tiene que presentarse antes de los 12 años. Ha cambiado los criterios diagnósticos. Antes era antes de los 7 años. Miren los estudios de prevalencia. Algunas zonas del mundo suelen ser muy diferentes debido a la poca cantidad de estudios que tienen. Suelen haber hipótesis que tratan de entender qué pasó, ¿no? Una disfunción en los mecanismos dopaminérgicos, noradrenérgicos del sistema nervioso central, alteración en las redes entre los ganglios basales y lóbulos frontales, o un hipometabolismo a nivel frontal o de ganglios basales, ¿no? Son formas que en las pruebas de imágenes también se pueden ver, pero ninguna de esas de por sí sola también explica la presencia, ¿no? Son alteraciones que se encuentran. También tiene una alta heredabilidad. El 30% de hermanos de pacientes con trastorno de déficit de atención y hiperactividad van a cumplir criterios. Esto se eleva cuando hablamos de hermanos gemelos, ¿no? El ambiente también, factores como exposición al alcohol, al tabaco, el retraso de crecimiento intrauterino, una anoxia fetal, convulsiones o temas como deficiencia de hierro alteran también, aumentan la probabilidad de presentar el déficit de atención como hiperactividad. Para el diagnóstico, al igual que el autismo, necesitamos una historia médica completa, un examen físico, entrevista a padres. Las escalas solamente son de apoyo al diagnóstico y tiene que ser basado. Acá tenemos una escala, la famosa escala de Conners para padres y niños. Y ahí ustedes tienen los criterios en el DSM-5, ¿no? En el CIE-10 y las descripciones de las características, ¿no? Por ejemplo, en déficit de atención tiene que no prestar atención, inatento a las tareas, no aparente escuchar, incapacidad para cumplir tareas escolares, incapacidad para organizarse, pierde objetos, ellos pierden un montón de objetos. Los niños hiperactivos abandonan los asientos, inadecuadamente ruidosos, impulsivos, interrumpen o meten asientos ajenos, a veces hablan en exceso. Acá lo importante es que esto también hay comorbilidades y diagnósticos diferenciales.
Tenemos que diferenciarlo del trastorno bipolar, del cual seguramente ya les han hablado, de la depresión, del trastorno de vínculo, que son reacciones de ansiedad, sobre todo por no haber tenido un cuidado adecuado por parte de la figura de apego principal, el trastorno del espectro autista, del trastorno de conducta, pero también pueden ser, si bien pueden ser diagnósticos diferenciales, también podrían ser al contrario, comorbilidades. Los niños con déficit de atención y hiperactividad suelen tener mayor probabilidad de tener trastorno de conducta, el trastorno de conducta negativista desafiante, trastorno de aprendizaje, adicciones, depresión. También el tratamiento farmacológico se utiliza el metilfenidato. En Perú hay, también hay anfetaminas, la lisanfetamina, llamada Sarmecid, también hay en Perú. Se utiliza con menos frecuencia clonidina o anfacina, clormipramina, clopemida, ¿no? Pero esas ya es muy difícil, sobre todo cuando hay una comorbilidad que justifique su uso. Muy bien. Entonces siguen siendo los estimulantes la primera línea de atención. Esto no lo van a encontrar en los centros de salud comunitarios, generalmente hay en centros de referencia o en centros de salud mental comunitario, pero acá es muy importante conocerlos, ¿no? Metilfenidato y por el otro lado la tomoxetina, junto con la lisanfetamina, son las más importantes. Si les toca monitorizar estos efectos, tenemos que tener cuidado con los efectos secundarios, adversos, que es la anorexia, las náuseas, adelgazamiento. Cuando uno da metilfenidato, usualmente inhibe mucho el apetito, por eso hay que dosificar la dosis de manera adecuada, ¿no? A uno le produce irritabilidad, insomnio. Hay que tener cuidado con el uso de los estimulantes, sobre todo cuando hay ansiedad intensa, agitación, proceso psicótico, un síndrome de Gilles de la Tourette o tic motores. Bueno, también se suelen utilizar algunos antidepresivos como la tomoxetina, que ayudan a mejorar la concentración. Muy bien, entonces, como han visto, el déficit de atención y hiperactividad es altamente frecuente. Hay que reconocer los síntomas nucleares y las manifestaciones que ésta provocan, saber que el tratamiento es integral y que incluye el tratamiento farmacológico y el psicoterapéutico. Una de las complicaciones del déficit de atención es el famoso trastorno de conducta. Y acá ustedes están viendo personajes que aparecen en nuestra prensa, que este, por ejemplo, es Gringallo, ¿no? Fue detenido por primera vez cuando tenía 13 años por el homicidio de una mujer embarazada. Y acá tenemos a tempranas edades problemas conductuales de ahora, ¿no? El uso de redes sociales, el uso de la pornografía, ¿no? Las fiestas altamente sexualizadas, los videojuegos, en fin. Entonces, ¿qué son los trastornos de conducta? Es la transgresión de las normas aceptadas por un determinado grupo social, implicando la violación de un código determinado. Puede ser muy perturbador para otros. Entonces, ahí hay desobediencia, amenazas y mentiras, agresiones y crueldad. Entonces, pueden tener conducta muy temeraria, violan las normas, conductas de riesgo. En San Marcos, con el doctor Perales, se hizo un trabajo de investigación para medir eh, conductas antisociales, ¿no? En un estudio que también medía la conducta suicida y se encontró que casi el 20% de los estudiantes de la facultad y de las diferentes escuelas presentaban indicadores de conducta antisocial. Entonces, es muy frecuente, no es tan raro. Pero para que una conducta sea antisocial y sea un trastorno de conducta, tenemos que diferenciarlo de los problemas de conducta. Los problemas de conducta lo pueden presentar cualquier niño, pero un trastorno de conducta tiene que tener criterios en duración, en intensidad, en frecuencia y en gravedad, y siempre con su adecuada adecuación para la edad. Si un niño hace una travesura, pero es la única que ha hecho en todo el año, pues no es un trastorno de conducta. Pero si este es frecuente, es grave
viene ya de tiempo atrás, entonces probablemente sí. Y puede escalar, como en esta imagen, ¿no? Puede escalar. Hay, por ejemplo, preescolares, temperamento difícil, hiperactividad, conductas perturbadoras, indisciplina escolar, aprendizaje deficiente, fuga de clases, agresividad, repitencia. En adolescencia, abuso de alcohol, drogas, promiscuidad sexual, expulsión de los colegios, actos delictivos. Entonces, miren, el tratamiento en los trastornos de conducta principalmente es evitar que se complique más. En la medida que no se pueda ayudar a la persona, entonces tiene mayor probabilidad de terminar siendo una persona nefasta para la sociedad. Acá en la clasificación del CIE-10, el trastorno disocial puede estar limitado al contexto familiar, puede estar que sea en niños que no socializan, son muy agresivos pero solitariamente, o puede ser dentro de un proceso de socialización y están en bandas, siguen las travesuras de otros. Muy bien. El DSM-5 nos habla del trastorno de conducta. Si nosotros hiciésemos un diagrama de conjuntos, el trastorno de conducta, el trastorno negativista desafiante y el trastorno explosivo intermitente estarían en lugares diferentes, pero podrían coexistir en algunos síntomas. Mientras uno es más explosivo en relaciones emocionales, el otro es más frío y uno tiene de ambos. Entonces, ambos tienen dificultades en el control de la conducta, pero más el trastorno de conducta propiamente dicho, y más tienen dificultades en el control de emociones, el trastorno explosivo intermitente. Y el trastorno negativista desafiante, el de ambos. Esto también es frecuente, el 2 al 10%, dependiendo dónde es más frecuente en áreas urbanas, más frecuente en varones, tanto el autismo, el déficit de atención, como el trastorno de conducta están más frecuentes en varones. También es frecuente como tensión en consultorio externo. Hay que diferenciarlo de otros trastornos infantiles como el autismo, el TIC, los trastornos de ansiedad, el trastorno de estrés postraumático, la depresión, el trastorno bipolar. Y recuerden que el abordaje va a ser integral. ¿Por qué? Porque la etiología y la patología tienen diversos planos, ¿no? A nivel individual, familiar y social. Estas tres dimensiones imbrincan y pueden haber personas que tengan alguna carga genética mayor para tener esta condición a niveles de temperamento, experiencias tempranas que han sufrido. Por otro, puede ser la familia que sea muy disfuncional o factores sociales, ¿no? Como la marginación, la pobreza. Entonces, podemos ver que a nivel genético, factores neuroquímicos, neuroanatómicos pueden estar presentes y se asocian. Estos factores neuroquímicos también, la dopamina, noradrenalina, la serotonina, el GABA participan en la fisiopatología de conductas violentas y antisociales. Se cree que la noradrenalina ejerce una acción inhibitoria en determinadas neuronas del tronco cerebral, cuya acción es inhibir la conducta agresiva, ¿no? Al igual que la serotonina es esencial en el desarrollo de la conducta agresiva. A nivel endocrino también hay una relación con la testosterona, eh, una correlación positiva entre niveles de testosterona y tendencia a responder con agresiones físicas, también con el cortisol y también con el eje hipotálamo hipófisis tiroideo. Pero digamos principalmente la correlación principal va a ser con la testosterona. También hay alteraciones en la corteza prefrontal, en el hipotálamo y en la amígdala. El hipotálamo interviene en las respuestas violentas a través de su acción sobre la hipófisis. Lesiones en el hipotálamo anterior disminuyen la conducta agresiva y sexuales en ratas machos, en estudios en animales, ¿no?
ante estímulos estresantes emocionales, la amígdala pone en marcha el sistema central de respuesta al estrés y el sistema... Y eso se ha visto porque lesiones en amígdala se asocian a apatía, ¿no? Y a disminución de la conducta sexual. Muy bien. Ahí también vemos algunos estudios neuropsicológicos, como por ejemplo, fracaso escolar es muy frecuente, dificultades para la expresión verbal también están frecuentes, hay alteraciones en el electroencefalograma, disfunción ejecutiva, ¿no? Los niños con problemas de conducta han demostrado consistente peor desempeño en pruebas de función ejecutiva. Y a nivel de familia, el tema del maltrato, la violencia, pobreza intervienen. A nivel social también, ¿no? La violencia, la corrupción. Entonces, acá tenemos, miren esta foto de los colegas con los cuales trabajamos. Y ustedes pueden apreciar acá, ¿no? Entrenamiento, necesitamos el tratamiento es multidisciplinario, integral, tiene que haber un entrenamiento y formación de padres. Recuerden que ellos tienen dificultades en las habilidades de la crianza, eh, trabajar con familias y escuelas, incluso al acogimiento terapéutico, terapias en grupo. Es bien complejo. Tratamiento farmacológico sí se emplea sobre todo para temas de agresividad, que te ayuda, pero no es la primera línea. La primera línea de tratamiento es la medida psicosocial. Esto hay que apoyarlos principalmente a nivel de familia, escolar. Si tienen alguna comorbilidad, por ejemplo, es un niño con trastorno de conducta más déficit de atención y hiperactividad, pues tendremos que tratar la hiperactividad. Si tiene trastorno bipolar, tendremos que tratar el trastorno bipolar. Se ha visto que para la irritabilidad y la agresión, al igual que si tuviesen trastorno del espectro autista, utilizar antipsicóticos a dosis bajas ayudaría muchísimo, ¿no? Como la risperidona y el aripiprazol. Muy bien. Entonces, acá ustedes están observando, hemos observado los principales trastornos de la conducta y de la infancia que yo quería trasladarle, ¿no? Uno es el trastorno del espectro autista, el otro es el déficit de atención y hiperactividad, y uno que es muy frecuente y trae problemas del trastorno de conducta. Hasta ahí preguntas, los escucho, preguntas o comentarios que quieran hacer. Yamilet, ¿alguna Sí, pregunta que doctor. tengas? ¿Alguna pregunta? Todo claro, doctor. Muy, Bueno, sería más que todo la conducta disocial. ¿En qué grado se da más que todo en los niños, ¿no? Pero ¿cuánta probabilidad es que un niño con conducta disocial posteriormente sea un joven o una persona antisocial? muy buena Porque pregunta. Mira, cuando hablamos de trastorno de conducta disocial, tenemos nosotros que pensar en que esta puede ser primaria o secundaria. Primaria es que desde tempranas etapas de su vida muestra indicadores de conducta grave. ¿Cuáles son esos indicadores? A veces se utiliza la tríada de McDonald. ¿Qué es la tríada de McDonald? Son los antecedentes de niños que tienen conducta de piromanía, juegan con fuego, suelen tener enuresis, o sea, se orinan en un lugar no apropiado, producto de temas conductuales, no producto de la ansiedad, porque también hay una enuresis donde la ansiedad tiene que ver mucho, y suelen tener estos jovencitos que, que suelen tener, suelen ser muy mentirositos, mienten, ¿no? Entonces, cuando nosotros encontramos la tríada de McDonald's, en el cual esta conducta de crueldad, que también es el otro ítem, la crueldad con animalitos, mascotas, suelen causar mucho daño. Entonces, si tú encuentras un niño con crueldad, con piromanía, enuresis,
y ves que tiene muchos problemas conductuales, probablemente estás frente a un niño disocial primario. Él probablemente termine siendo un adulto disocial, es lo más probable. Pero ese porcentaje de esa población es pequeña. Entonces, el otro tema es las personas que tienen conducta disocial secundaria. Secundaria que a un ambiente tenso, a una disfunción familiar, a un trastorno mental no tratado adecuadamente. Ese porcentaje con una ayuda adecuada, pues no tendría que terminar en conducta disocial. Sin embargo, en ese acaecer de la formación de la personalidad pueden influir otros factores desfavorables que podrían terminar con trastorno de la personalidad disocial. Lo que sí es importante darnos cuenta es que el principal factor predictor de que una persona presente complicaciones graves como consumo de drogas no es el déficit de atención y hiperactividad, sino que esta persona tenga trastorno de conducta. Pero quien generalmente puede complicarse con trastorno de conducta son las personas que tienen déficit de atención e hiperactividad. Solamente cuando el déficit de atención con hiperactividad se complica con trastorno de conducta, hay una alta posibilidad de que esa persona termine siendo una persona con problemas por consumo de sustancias. ¿Fui claro, Yamile? Sí, doctor, gracias. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Daniel Acosta, ¿alguna otra pregunta de repente tú, Daniel? Buenas noches, doctor. ¿Alguna pregunta, Daniel? Mm, Tengo una duda respecto al periodo en que el niño con espectro autista, digamos, desarrolla el lenguaje. Usted ha mencionado que a veces hay una demora. Quería confirmar si, dependiendo de gravedad, esta, el lenguaje, digamos, puede recuperarse quizás en la adolescencia mediante la terapia. Muy buena pregunta. Usualmente un niño dice su primera palabra alrededor del año de edad, año 2 meses, 11 meses, mamá, papá, teta, agua. Pero este niño podríamos ser tolerantes hasta el año 6 meses, ¿no? O 18 meses, año y 4 meses, esperando esa primera palabra. Si esa primera palabra no llegase y ya estamos año 8 meses o 2 años, entonces nosotros tenemos que preguntarnos qué pasó. Y ese niño debería comenzar a hablar y si comienza a hablar, pero su desarrollo del habla es lento, o sea, a los 2 años no une palabras, a los 3 años no tiene frases, no tiene un diálogo flexible con intención comunicativa, ya tenemos una alteración del lenguaje grave. Esa alteración del lenguaje grave puede ser un trastorno del lenguaje o puede ser parte del autismo. Si fuese parte del autismo, tenemos una ventana estrecha para intervenir. Estrecha es que el tiempo nos gana. A los 5, 6, 7 años deberíamos haber tenido ya una intervención seria, frecuente, duradera. Si eso no se da, la probabilidad de que tenga habla baja ostensiblemente. Y ese es un problema grave porque estos niños, si no desarrollan el lenguaje, la probabilidad de que se constituyan en personas que necesitan bastante nivel de apoyo es alta, desfavoreciendo también a la familia. Muy bien, Daniel, no sé si fui claro. Sí, doctor. Gracias. Muy bien, entonces nos quedamos aquí y nos estamos reencontrando en la próxima sesión. Buenas noches. Muchas gracias.